Una feliz noche para todos. Me alegra mucho volvernos a encontrar nuevamente en las labores de Emoción y Espíritu para este 2020. Es el primer encuentro que tenemos y nuestro primer encuentro hace referencia al desarrollo de habilidades en, emocionales para adaptarse a tiempos de crisis, en este momento los que vivimos, y en estos tiempos mirarlos cómo nos adaptamos desde lo positivo. Estamos aquí definitivamente en un aquí y ahora importante y que nos ayuda a reflejar una necesidad grande de compartir experiencias, compartir conocimientos y compartir saberes de dos personas que han sido esenciales en el ejercicio de emoción y espíritu. Les presento a Patricia Salazar, psicóloga, y a Uriel Escobar, psiquiatra. Como les decía, importantes en el proceso de emoción y espíritu, que por encima de todo el ejercicio profesional que tienen, han vivido aprendiendo y desaprendiendo precisamente para servir. Y hoy nos quieren regalar unos tips importantes para poder gestionar esas emociones. La dinámica que vamos a trabajar es alrededor de dos preguntas. El tema lo dividimos para que pudiera ser más fácil el abordaje. Dos preguntas que hacen referencia a cómo se desarrollan esas habilidades emocionales, y la segunda, cómo se adaptan el manejo de esas habilidades positivamente a las crisis. Sabemos que todos en este plano tenemos diversos momentos de crisis, pero resulta que esta crisis es colectiva, y en esta crisis colectiva, pues nuestra apuesta es un tiempo de servicio abordando temas para poder fortalecer unas medidas y unos constructos que nos permitan desde el sentir y la experiencia aportar a afrontar crisis colectivas. Entonces, bienvenidos compañeros, muy placentero tenerlos de nuevo en nuestro ejercicio emoción y espíritu, y les cedo la palabra, me disculpan, a Uriel, para partir desde un momento preciso toda la concepción que son las emociones y cómo vamos respondiendo a estas dos preguntas. En esta dinámica, cada participante tiene 10 minutos de exposición frente a las dos preguntas que tenemos. Yo estaré muy atenta a estar pendiente de los tiempos para poder darle un espacio a nuestros compañeros que nos escuchan y nos ven, darle la oportunidad de intercambiar con ustedes preguntas y también intercambiar experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo a Claudia, a Patricia. Gracias por invitarme y por ser parte de este grupo de emoción y espíritu que nos ha acogido desde hace ya bastante tiempo. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años y estamos absolutamente convencidos de que este es un trabajo fundamental, es un trabajo vital, y el hecho de poder compartir con Claudia, que ha sido el alma de emoción y espíritu, y con Patricia, que tiene tanta experiencia en lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, como docente, como psicóloga. Entonces yo me siento muy gratificado de poder estar, llamémoslo como en este panel. Pero antes de responder las preguntas, quiero darte, Patricia, un cordial saludo, para que también saludes, por supuesto, a las personas que nos están acompañando, e inmediatamente yo sigo con los 10 minutos que me han asignado. Qué rico escucharte, Cece. Muchas gracias a todos los que hay detrás
Qué rico tenerlos aquí, qué rico que nos escuchemos y qué rico conversar. Ok, bien. Me pusieron entonces a responder dos inquietudes. La primera inquietud es cómo se desarrollan las emociones y la segunda, ese desarrollo de las emociones, cómo se pueden adaptar a las crisis. Es un tema fascinante, de verdad es un tema fascinante. Nosotros el año anterior hicimos un festival de emoción y espíritu y el tema fue precisamente educación emocional porque es un elemento fundamental para un desarrollo óptimo y adecuado del ser humano. Y comienzo por el principio. O sea, ¿cómo definiría yo la emoción? ¿Cómo se puede entender, por supuesto, para después cómo se podría desarrollar? Hay muchas definiciones de lo que es la emoción, pero en unos términos muy sencillos podría decir que es un estado afectivo del ser humano que tiene una duración muy breve y que son muchísimas el campo de estas emociones. Las emociones hacen parte de nuestra herencia filogenética, o sea, el desarrollo que hemos tenido como especie. Se consideran que lo primero que nosotros tenemos es emoción y después tenemos pensamiento. Y hay tres elementos que son fundamentales para constituir lo que nosotros llamamos un ser humano integrado. Primero, la parte de las emociones. Segundo, los procesos de aprendizaje que nosotros tenemos. Y finalmente, el desarrollo de la conciencia, entendido el desarrollo de la conciencia como el ser humano ético, que tiene un compromiso moral con la sociedad en la cual se desenvuelve. Ahora bien, si nosotros nos instalamos en cualquiera de estas tres dimensiones que he mencionado, no es una persona sana desde el punto de vista mental. La Organización Mundial de la Salud habla precisamente acerca de que somos sanos en la medida en que podemos integrar esas tres instancias. Cuando una persona es muy emotiva, es la persona que se dice coloquialmente es impulsiva, hace pataletas y hace toda una serie de reacciones porque está dominada por la emoción. En ese caso, la emoción, el rango de las emociones humanas es muy grande, ¿cierto? Está la ira, está la alegría, está muchísimas emociones podemos expresar nosotros. Cuando la persona es muy racional, entonces se vuelve una persona cuadriculada, como se llama, una persona muy rígida, una persona demasiado estricta. Y cuando se va al extremo son los trastornos obsesivos, aquella persona que no es feliz porque siempre está tratando de controlar todo. Y finalmente, la conciencia es el resultado de esa interacción. Entonces, en términos muy sencillos, nosotros debemos tener un desarrollo de las habilidades emocionales. Cuando se habla de un desarrollo de las habilidades emocionales, tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental. Las emociones nosotros las podemos controlar, por supuesto que sí. Ese es un elemento clave, un elemento fundamental. Pero para nosotros poder controlar las emociones debemos tener muy claro lo siguiente, y es que todos los seres humanos experimentan emociones. Pero hay otro elemento fundamental para educarnos emocionalmente. Así como yo tengo emociones, mi semejante también tiene emociones. Educar a nuestros niños en el desarrollo emocional, que ese es un concepto que se comenzó a trabajar mucho a partir de los últimos años de 1980 por un psicólogo, Daniel Goleman, cuando publicó ese libro que se convirtió en un bestseller, La inteligencia emocional. A partir de allí se han comenzado a hacer estos estudios de cómo nosotros podemos controlar, educar nuestras emociones y ponerlas al servicio de nuestro bienestar. Entonces, ese es un punto clave. Para yo poder educar las emociones, lo primero es reconocerlas. Lo segundo es que tengo que expresarlas. No veo ninguna otra manera en la cual nosotros, los seres humanos, podamos comunicarnos con el otro.
porque la emoción es un elemento fundamental en los procesos de comunicación interhumana. Entonces, reconocerlos, expresarlos, pero entender que el otro también tiene esos mismos sentimientos. Entonces, ahí viene lo que se llama el concepto dentro de la socialización, que es el respeto por el otro, que es el desarrollo de la compasión. Y cuando hablo del desarrollo de la compasión, hago referencia precisamente a eso. Yo me reconozco como un ser humano que tiene un rango de emociones, pero que esas emociones debo expresarla por unos canales adecuados, porque si no las expreso por canales adecuados, viene lo que nosotros llamamos el trastorno o la disfunción. Ya he colocado algunos ejemplos. Esa es la forma en que nosotros podemos educar nuestras emociones. Primero, reconociéndolas, haciendo un resumen. Segundo, reconociendo además que el otro ser, mi semejante, también tiene emociones. El tercer aspecto es saberlas expresar en el contexto adecuado, y esto es algo que nosotros podemos aprender. La última parte de lo que voy a expresar que me planteaba CC es lo siguiente. ¿Cómo se puede adaptar el desarrollo emocional a las crisis? Es fundamental. Nosotros lo que hemos encontrado en los últimos estudios que se han hecho acá en nuestro país son estudios muy recientes, el que hizo Profamilia y el que hizo la Universidad ICESI. Todos los estudios concuerdan en algo: la salud mental de los colombianos se encuentra afectada. En ese estudio de Profamilia se dice que de cada 4 personas, 3 tienen algún grado de malestar psíquico. Y el malestar psíquico surge cuando no hay una armonía, una coherencia entre 3 aspectos que ya he mencionado: el aspecto emocional, reitero, el aspecto racional y la conciencia que nosotros tenemos en este aspecto para vernos nosotros como individuos. Ojo, como individuos que no estamos solos, sino siendo parte de un colectivo, porque el ser humano no es solo, sino es parte de ese colectivo. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos integrada la emoción, la razón y la conciencia, podemos superar y podemos adaptarnos a la situación de crisis que en este momento estamos viviendo nosotros, que es algo que de alguna manera sobrepasa esa capacidad o esa posibilidad que nosotros como individuo tenemos. Entonces, la crisis actual que nosotros estamos viviendo surge de una serie de contingencias a las cuales estamos sometidos todos. Entonces, ¿por qué un 15% de la población desarrolla, por ejemplo, trastornos de tipo postraumático? Porque tiene una profunda incapacidad para adaptarse a las situaciones de contingencia, a las situaciones de crisis. Las emociones, desde este punto de vista, juegan un papel fundamental para el desarrollo armónico del ser humano, y nosotros podemos ser conscientes de esas emociones y podemos manejarlas y podemos educarlas de una manera adecuada para tener una vida psíquica más integrada y que seamos felices, por supuesto, con nuestra vivencia como seres humanos, que ese es el propósito fundamental de la vida de cada uno de nosotros. 10 minutos, muy bien. Adelante, Patricia. Perfecto, los 10 minutos. Gracias, doctor. Es que Orlando me está preguntando por aquí, bueno, cuadramos, no sé si es que la imagen no se ve bien, o ustedes me ven bien. Aló. Un poquito pixelada. Sí, un poco pero pixelada. se escucha bien. Pero está bien, la voz se escucha bien. Perfecto, no, porque no lo voy a cuadrar en este momento, no. Qué rico escucharte, Uriel, siempre iluminas mucho con tus palabras. Yo siento, me voy a pegar como a lo último que dijiste, y es que nosotros, y lo que empezó a decir CC es importante, esto es una crisis colectiva. Y el doctor nos estaba hablando de entender que nosotros vivimos en un colectivo. Entonces es muy importante que contextualicemos todo esto, esta conversación, en una crisis que estamos viviendo como humanidad, porque seguramente, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo, Uriel y CC, todos los que nos están escuchando, no es lo mismo hablar de estas emociones
que estamos viviendo lo que estamos viviendo como humanidad, si hubiéramos hecho esto, digamos, en diciembre del año pasado, como lo hizo Emociones ante los festivales y todas sus intervenciones. Estamos en una crisis colectiva y eso nos pone en un lugar diferente. Y lo primero que yo quisiera decir es que esta crisis colectiva nos invita a vernos como humanidad. Entonces afloran distintas emociones. Cuando mi conciencia está puesta en el colectivo, esas emociones que yo siento se vuelven menos individuales y más colectivas. Entonces, aquí, digamos, el tema crisis es importante tenerlo en cuenta en el contexto que estamos, para podernos adaptar a eso. Entonces, a mí se me vino una imagen hoy a raíz del lanzamiento de estos astronautas que llegaron a la estación espacial. Yo decía, qué rico uno poderse ir, parquearse en esa estación espacial y mirar a la Tierra y ver en simultáneo todo lo que está pasando en la Tierra en diferentes lugares. Todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando que no estamos viendo a través de las noticias. Y eso a mí, y los cito a ustedes, me lleva a una pregunta, a hacerme esta pregunta: ¿yo qué puedo hacer en esta tierra? Entonces ahí yo me conecto con el tema de las emociones y me pregunto y digo, ¿sirve mi rabia? ¿Sirve mi tristeza, que es individual? ¿Sirve mi miedo? ¿Sirve todo eso que yo he llevado individualmente para el contexto de la tierra hoy? Entonces me pregunto, ¿cómo ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y a mí me pasa que se me apaciguan esas emociones que son individuales, producto de mi vivir cotidiano, como en esta vida personal. Y me vuelvo colectiva y me vuelvo un ser con todos los seres. Entonces entiendo otra dimensión diferente y me pongo en el lugar de servir y no de pedir. Entonces, la invitación primera que yo hago es válido, como lo decía el doctor, tenemos emociones, es necesario reconocerlas, pero ahora nuestras emociones se volvieron colectivas. El miedo es colectivo. La tristeza que estamos sintiendo hoy frente a las imágenes todos los días en noticias es colectivo. Tal vez la rabia, la sensación de impotencia, de que no podemos salir de la casa y estamos en un confinamiento con, digamos, las posibilidades. Entonces ahí surge a mí, y yo sé que a todos, como una responsabilidad a entregar. Y yo siento que la responsabilidad es llamarse a sí mismo a la armonía, llamarse al amor. Y ahí me quiero detener un poquito, porque cuando me preguntan sobre qué herramientas o qué tips hay, yo siento que el amor es el antídoto. Porque cuando yo estoy sintiendo rabia o miedo o tristeza o todo junto en un mismo paquete y empiezo a vibrar amorosamente, empiezo a sentir amor y compasión por esta humanidad que somos, esas emociones sí o sí se van a apaciguar. Y yo creo que hoy, en esta crisis, ese es el camino. Entonces, ¿cómo elevamos como nuestro espíritu a otro lugar, a otra comprensión, a otra dimensión, menos personal, más de esta conciencia de conjunto y de humanidad? ¿Y cómo me pongo al servicio de esta humanidad? Entonces, claro, hemos sentido miedo. Yo en esta pandemia he sentido rabia, he sentido todo lo que les dije ahora. Como ser humano lo he sentido. Pero a mí me convoca una responsabilidad por el planeta, porque nosotros como humanidad necesitamos ser sostenibles por encima de todo. Entonces, para mí, doctor Uriel y Cecé, las emociones son como niños y niñas que necesitan ser vistos, abrazados, contenidos. Y siento que lo que es importante es como entender que necesito tener una conversación tal vez con mi rabia, una conversación con mi miedo, una conversación con todos esos estados armónicos, escucharlos, abrazarlos, contenerlos, verlos. Y en ese orden de ideas, lo mismo que decías tú, si yo comparto eso con las personas que tengo al lado y les digo, siento miedo, siento rabia, siento lo que sea que esté pasando y sintiendo, en lugar de como desbocarles mis estados emocionales de otra forma o de formas inadecuadas, yo pongo sobre la mesa con mi familia, con las personas que trabajo, con la gente que amo y que está alrededor, y les digo, uy, hoy amanecí con una
disarmonía o amanecí poco serena o estoy angustiado, surge la compasión y la empatía. Entonces nos apoyamos, porque en esta crisis, este es otro componente, ese diálogo interno con lo que yo estoy viviendo. Lo segundo que el doctor Uriel lo mencionó como en el mismo orden es esa conversación con el otro. Yo siento que de esta crisis salimos juntos, no podemos solos. Entonces aquí es muy importante, toda la solidaridad que el planeta entero está moviendo, es muy importante, ayuda. Es muy importante expresar esos estados emocionales una vez yo los reconozco en mí y tuve mi diálogo con ellos. Es muy importante esa reflexión, ese volver a ellos, ese estarlos delante de quienes estamos. Yo puedo contarles con mis niños, con mis papás, con quien tengo al lado en este momento, comparto, eso es como sin misterio. O sea, hoy amanecí con miedo, punto. Y es válido y es legítimo. Es como nos volvemos legítimos frente a nuestras propias emociones. Entonces yo siento que esos tips y esa clave es reconocerlas, abrazarlas, contenerlas, cogernos de la mano con el otro y decirle caminemos esto juntos. Este camino está duro, es difícil, no sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre inmensa. Nos cogemos de la mano para atravesar este río con aguas turbulentas. Es mucho más fácil y clarificador este camino. Ninguno de nosotros va a poder salir, digamos, solo de esta crisis. Nos necesitamos como humanidad. Entonces, este es como el llamado más importante, es poner todo esto en una mucho más amplio. Y ya finalmente, para terminar este recorrido que fue muy parecido, doctor Uriel, al tuyo, una vez yo comparta, logre armonizarme, yo siento que el paso más importante es saber que todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos una profunda sabiduría y que solamente a través del silencio, del recogimiento, del contacto con nuestro corazón, del contacto con nuestro ser interno, somos capaces de aportarle al mundo y de entender cómo puedo dar ese paso adicional para ayudar a esta crisis y no restarle a lo que está pasando en el mundo. Yo creo que en resumen eso era como el recorrido que quería hacer y invitarlos a reflexionar. Y mientras seguimos hablando, ya para terminar, quiero hacer una invitación y es, mientras hablamos y estamos en esta conversación, vamos a respirar por nuestro corazón. Vamos a respirar, podemos estar en lo que estamos, pero vamos a llevar nuestra atención y conciencia al corazón para que elevemos esa vibración amorosa y la manera de ayudarle al mundo. Muchísimas gracias a los dos por este primer ejercicio y ya tenemos algunas preguntas importantes de nuestra audiencia. José Germán Osorio hace dos preguntas, inicio con la primera. ¿Cuál es la incidencia en las emociones que genera tanta desinformación en esta pandemia? Y la segunda, ¿cómo articular las diferentes emociones que tienen los integrantes de una familia que comparten un espacio físico pequeño? Entonces, ¿quién quisiera iniciar con la respuesta? Bueno, José Germán, un cordial saludo. Gracias por participar acá en este, yo diría como este diálogo que estamos teniendo acá con Patricia. Yo creo que estoy inhibido para poder hacer las preguntas, pero definitivamente lo que planteaba Patricia son una serie de elementos muy, muy importantes, claves para nosotros poder entender esto que nos está sucediendo. José Germán pregunta primero el efecto que tiene la sobreinformación. Yo no diría desinformación, ahí también hay desinformación, pero hay una sobreinformación, una saturación y sobre todo noticias falsas. Están por el otro lado estas personas que son, digamos, que prevén que el mundo se va a acabar y toda una cantidad de situaciones que eso genera a nivel del individuo un impacto muy, muy grande, sin duda alguna. Y nosotros debemos
tener la capacidad para filtrar esa información. Porque Patricia decía algo que es muy importante. Nosotros nos vamos permanentemente llenando de información y esa información hace que nosotros tengamos una reacción. Y el hecho de que tengamos toda esa información, entonces hace que nuestras emociones se alteren. De hecho, el estudio que yo hablé al comienzo, ¿qué era lo que más se encontraba en el estudio de Profamilia y de ICESI? Primero, la ansiedad. Segundo, la incertidumbre. Entonces, por supuesto que las personas se colocan muy ansiosas con toda esta cantidad de sobreinformación. Pero yo decía algo, José Germán, que es muy importante para terminar esta primera parte, ¿cierto? Y es que nosotros, para poder funcionar de una manera adecuada, debemos integrar esas tres instancias a las cuales hacía referencia. No lo olvidemos, ¿no? La emoción, la razón y la conciencia. En la medida en que nosotros podemos integrar eso, podemos manejar de mejor manera nuestra vida psíquica. Entonces hay que tratar hasta donde sea posible de filtrar toda esta información. De hecho, han planteado los especialistas en salud mental, por ejemplo, dese un descanso este fin de semana, deje de estar leyendo tantas cosas, de estarle creyendo a tantas personas que escriben. Usted simplemente debería hacer, mirar fuentes serias, Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, y pare de contar, no se ponga pues a estar escuchando esto. Entonces, eso es un elemento. Lo otro es, en el seno de la familia, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que se integre y que las personas puedan superar esta situación de crisis? Patricia dio la respuesta. Las emociones las reconocemos y debemos dialogar con ellas, debemos abrazarlas. Entonces, pero yo también planteaba algo, José Germán, y es lo siguiente. Así como yo tengo emociones, porque nosotros somos seres emocionales, no nos debe dar temor, ¿cierto? Expresar, decir, me siento triste, estoy cansado, estoy aburrido, ¿cierto? Y planteárselo al ser que nosotros tenemos allí y poderlo expresar y necesito un abrazo, ¿cierto? Qué cosa tan hermosa esta. Entonces, en la medida en que nosotros podemos comunicarnos con nuestras familias, comunicar la manera como nos sentimos, estamos expresando esto. Como psiquiatra y como psicóloga sabemos que eso tiene un profundo impacto en el ser humano. Se llama catarsis, descarga. En la medida en que yo expreso mi emoción con el ser que tengo cercano, me descargo y me siento más liviano y me siento mucho mejor. Y yo te complemento, doctor Biel, es que digamos que hay dos caminos. Uno, el simplemente vivir el día, esto para ser súper prácticos en la respuesta. Digo, me levanto con una sensación disarmónica, digamos, y esa sensación se me va a expresar en toda mi cotidianidad, en lo que yo haga y con quién más estoy en esos espacios pequeños. Si yo tengo esa conversación conmigo, hago este silencio, estoy en recogimiento, me doy cuenta cómo estoy y pongo sobre la mesa el tema desde temprano en la mañana y digo, mira, hoy amanecí con esta disarmonía, cualquiera que sea, no me siento bien, siento y le puedo poner un nombre. Esas personas que conviven conmigo no solamente también van a tener permiso de vivirlo y decirlo cuando ellas lo sientan y empatía con mi situación, entonces me evito un conflicto posiblemente, ¿sí? Porque lo otro se va a desfogar de alguna manera, la rabia ellas buscan canales, las emociones buscan canales de expresión y cuando son disarmónicas pues hacen daño. Entonces es mejor detectarlo, plantearlo, es mejor y pedir ayuda. Es que no pedimos ayuda. Yo le puedo pedir ayuda a mi pareja, a mis hijos y decirles, oye, estoy triste, me siento triste, ¿por qué? No sé, por esta cantidad de noticias tan horribles. Esos hijos, esa pareja, esa familia, esos padres van a estar mucho más cuidadosos, te van a cuidar. Entonces un elemento que no hacemos es básico y no lo hacemos porque queremos como aparentar que estamos bien y que todo, ¿no? Pero al final las emociones nos delatan y ellas van a salir al escenario, entonces como debe ser. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, les quiero leer algo que me tiene realmente feliz y ante todo la responsabilidad que tenemos en estos conversatorios. Dice Orientación Escolar Ciudadela Cuba, buenas tardes, gracias por este tema tan importante. Una fortuna contar con el doctor Uriel Escobar, la psicóloga Patricia Salazar
y la moderadora Claudia. A esta conferencia le pedí asistir a los estudiantes de la jornada nocturna de los ciclos 3 y 4 de la institución educativa Ciudadela Cuba de Pereira. Muchísimas gracias a ustedes por poder compartir con lo que les decía al principio. Son saberes y son conocimientos, aprendizajes y desaprendizajes de estas dos personas precisamente para servir, y es un momento, es un tiempo de servir. El doctor Francisco Mejía también hace varias preguntas, donde la primera que hace, que tiene que ver con las imágenes que se ven hoy en las marchas de Estados Unidos, pues digamos que de una u otra manera han sido analizadas en los segmentos anteriores por los dos invitados. Finalmente, cuando se hablan de noticias y se hablan de este tipo de situaciones tan complejas, ellos ya han dado una ruta de lo que se pudiera manejar, cómo se pudiera manejar esa información externa. ¿Cómo motivar la capacidad de tolerancia en la frustración? Es la pregunta siguiente, y me gustaría que fuéramos un poquito más concretos, porque también hay otra de una dama, de Juliana Echeverry, que me parece importante revisarla también. Entonces, por ejemplo, le pediría el favor a Patricia que pudiera ayudarnos iniciando con esta inquietud del doctor Francisco sobre cómo motivar la capacidad de tolerancia en la frustración. Yo siento que es el mismo recorrido que hacíamos ahora. La primera conversación que tendría yo conmigo, o que invitaría a tener a cualquier persona, ¿de dónde viene esa frustración? ¿Dónde está esa frustración? Y darle como vida a la frustración. Es decir, desde la frustración hay miles de componentes, miles de historias. Y esto aplica para cada, digamos, emoción o estado que nosotros tengamos como seres. Esa conversación es cuando uno desmenuza cualquier cosa en la vida y empieza a ver sus partes, de dónde viene, cuál es el contexto, qué está pasando, y en ese diálogo conmigo mismo, con mis propios estados, con esa frustración, en este caso, empiezan a hacer algo que es comprensión y entendimiento. Lo que hacemos es salir corriendo de los emocionales. Tenemos frustración, entonces vamos a buscar 1000 vías de evacuación que no son pertinentes. La invitación que siempre hacemos es: ponte frente a esa frustración que tiene para decirte a ti de dónde viene. La frustración no surge un instante, la frustración es un historial de acontecimientos que hoy te pueden tener frustrado o nos pueden tener frustrados como humanidad si hacemos referencia a esta crisis. Yo creo que el entendimiento, cuando empieza a salir a la luz y a revelársenos esa verdad interna, eso que nos pasa por dentro, dónde está ubicada la frustración en mi cuerpo, dónde está en mi mente, qué pensamientos tengo alrededor de eso, esa conversa, eso que empieza a salir con un diálogo, esa lucidez, eleva inmediatamente la tolerancia. Yo sé que el sentido de todo en la vida parte de una conversación, porque de ahí me nutro para comprender mis estados emocionales y, como decía el doctor Uriel, los estados emocionales de los otros. Entonces es muy importante, yo lo llamo así, las conversaciones conscientes con mis propios estados emocionales y las conversaciones conscientes con los estados emocionales de otros. Entonces yo diría que es entender muy bien ese estado de frustración, qué significa para ti, de qué se trata y qué hay detrás de ese estado para que surja en ti la luz, entendimiento, y es automático, como eso pasa. Muchísimas gracias. Como les comentaba, Juliana Echeverry plantea de cómo no caer en la desesperanza ante tantas muertes, tanto desempleo y tanta hambre, y que el comportamiento del ser humano parece que tiene un efecto más fuerte el hambre que el virus. Bueno, Juliana, gracias por la intervención, por seguirnos.
Antes de responder tu pregunta, un cordial saludo a los estudiantes de la Ciudadela Cuba. Qué rico que nosotros a través de Emoción y Espíritu, bueno, en el festival pasado y en el que hicimos también anteriormente hemos tenido la oportunidad de llegar a muchas instituciones educativas y a mí me satisface mucho cuando puedo conversar con ellos. Un cordial saludo. Bueno, Juliana, es bien interesante la inquietud que planteas. ¿Cómo hacer, cómo no caer en la desesperanza ante tanta situación que nosotros estamos viviendo? Esto no es fácil la respuesta, pero yo quiero dar, como Cece nos está diciendo, muy concretos. Quiero referirme a un pensamiento del filósofo griego Epicteto, que vivió en la misma época de Jesús. Él es uno de los filósofos de los estoicos. Él decía, lo que altera emocionalmente al ser humano no es lo que sucede externamente, sino la interpretación que la persona hace de lo que está sucediendo externamente. Y para poder tener, seguía diciendo Epicteto, una buena salud mental es reconocer lo que definitivamente yo no puedo cambiar y aceptarlo. Y reconocer lo que sí puedo cambiar y luchar para cambiarlo hasta donde sea posible. Yo les comento a todos los que nos siguen lo siguiente. La pandemia es una realidad. Punto. Nos guste, no nos guste, es una realidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde el punto de vista de la salud mental, yo he estado haciendo muchas publicaciones últimamente y va a salir próximamente un libro que se llama Cuida tu salud mental, en lo cual trabajo mucho esos aspectos. Nosotros tenemos que saber claramente que estamos viviendo ante una realidad que es muy compleja. ¿Y nosotros podemos hacer algo? Sí, sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Lo que nos han dicho el ministerio, lavarnos las manos, utilizar el tapabocas, evitar lo del contacto, la parte del confinamiento. ¿Y qué podemos hacer con nuestra salud mental? Mucho, podemos hacer mucho. Reconocer nuestras emociones, como nos ha dicho muy bien Patricia, hay prácticas muy interesantes, práctica del yoga, práctica de meditación, mindfulness, hay toda una cantidad de estrategias que nosotros podemos utilizar. O sea, la situación de incertidumbre que se está viviendo a nivel global la compartimos todos. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar esa fuerza que nosotros tenemos, se llama resiliencia, sacar esa fuerza y ponerla al servicio de nuestro bienestar. Y como decía Patricia, esto no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Nosotros como colectivo vamos a salir adelante. A mí no me cabe la menor duda sobre eso. Entonces yo te complemento y le contesto a Juliana. Lo primero que se me vino cuando oí tu pregunta es cómo no caer en la desesperanza. Yo te contaría siendo tú la esperanza. Muchísimas gracias. Aquí también hay otra pregunta de Ángela Álvarez y esta pregunta cabe en todos los espacios donde por alguna razón tanto los niños y niñas como adolescentes están, digamos, en confinamiento porque están internados o semi-internados. Entonces, ella pregunta que cómo darle manejo a estos seres que están en esas condiciones. Le agradecería al doctor Uriel, él tiene programas precisamente donde ha tenido personal adolescente en clínicas para poder hacer tratamientos y de hecho el manejo que se le da a las emociones en este momento de crisis colectiva es importante para esa población. Bueno, hay un aspecto, también nos puede ayudar muchísimo Patti, y es porque ella es educadora, y es lo siguiente. Ella mencionó algo, ¿cierto? ¿Qué hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes en esta situación que están viviendo? La fórmula magistral es el amor. La fórmula magistral es dialogar con ellos. Si son niños, si están muy pequeños, por supuesto, acuérdese que los niños se relacionan y aprenden a través de lo lúdico,
a través de actividades en las cuales ellos sientan, ¿cierto? En los cuales puedan expresar su emocionalidad. Y en el caso de los adolescentes, ellos tienen sus particularidades. No voy a decir que son difíciles, no, son fascinantes. Ese es el término que yo utilizo. Entonces, tener esa comprensión cuando tenemos hijos adolescentes es un verdadero reto que nosotros tenemos. Y cuando hay esa situación de confinamiento, qué bueno poder compartir muchas de las actividades que habitualmente se hace en la familia. En las instituciones en las que yo trabajo y tengo adolescentes y por supuesto también atiendo a niños a nivel ambulatorio, siempre trabajamos mucho en los aspectos, además de los aspectos lúdicos, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la expresividad. De hecho, nosotros en el pasado festival publicamos una revista que se llama Exprésate para hacer referencia a eso. Y uno se puede expresar a través del arte, a través de la lúdica, como ya dije, a través de diferentes manifestaciones. Ustedes no saben el gran potencial que tiene, por ejemplo, un adolescente si nosotros lo estimulamos para que escriba poesía, para que haga una canción, todo ese tipo de situaciones es lo que yo hago y seguro que le ayudan mucho a ellos en esta situación de confinamiento y en esta situación de sufrimiento emocional que ellos padecen. Desagregarte ya para, yo creo que ya está acabando el tiempo, pero a mí me parece que podemos cerrar, doctor Uriel, con eso que dices y que yo mencioné también, es, yo siento que la manera de fluir de la manera más bonita en estos tiempos es el amor. Cuando te a respirar por el corazón, es, llevas tu conciencia al corazón y el corazón de una manera como que manda información al cerebro y le dice aquí está todo bien, tranquilo. Entonces el cerebro, yo creo que en su fisiología empieza a hacer que nuestro organismo responda en forma de bienestar ante eso. Yo siento que llevar nuestra atención y conciencia al corazón, invitar a nuestros niños y jóvenes a hacerlo, y en la, manera de lo, en la medida de lo posible, en nuestros estados de confinamiento con nuestros chiquitos y nuestros adolescentes, poder conversar con amor sobre lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando. Yo siento que ese es el mejor camino que tenemos a mano. Es como cogernos de la mano y estamos en lo que estamos. El doctor le decía, esto es una crisis, vamos a caer en la desesperanza, vamos a caer en el miedo, estamos en eso. La manera es exponerlo sin máscara, sin taparnos los ojos, es ver esa realidad adentro y conversarla y abrazarnos y contenernos en familia y contenernos en nuestros espacios laborales y contenernos como familia humana, en un amoroso. Respirar por el corazón sirve un montón, ensayen. Bueno, yo tengo que dar los agradecimientos a todas las personas que nos han seguido y que han estado tan atentas, tan pendientes, que nos han planteado unas inquietudes que han enriquecido sin duda alguna este ejercicio que nos ha permitido a nosotros tener este diálogo que es tan importante en estos momentos en los que nosotros, todos, sin excepción, nos encontramos. Y hemos trabajado unos aspectos que son fundamentales para nosotros podernos adaptar a la situación de crisis. Hemos trabajado acerca de la educación emocional, cómo nosotros podemos gestionar adecuadamente nuestras emociones para estar más armónicos, para estar más tranquilos con nosotros mismos y, por supuesto, con las personas con las que también nosotros estamos conviviendo. Cuando Patricia habla de el amor, yo concibo el amor incondicional, ¿no? No el amor fijado a determinados objetos, sino a esa energía que hace que todos nosotros, los seres humanos, comprendamos un principio fundamental, y es que estamos juntos en este proceso. Hemos estado aquí en este momento y estamos viviendo no por casualidad, la casualidad no existe en el universo, es por causalidad, ¿cierto? Por alguna razón nosotros estamos aquí y estamos compartiendo esta experiencia. Todo lo que sucede en el universo son enseñanzas y nosotros debemos aprender. ¿Qué nos enseña a nosotros la pandemia? Yo diría de una manera muy simple que nos enseña a reconocernos como colectivo, nos enseña a que seamos más solidarios, porque si nosotros no somos solidarios, el fin de la
especie humana está muy cercano, pero si somos solidarios, juntos podemos superar las contingencias y las dificultades que se nos presenten. Quiero dar los agradecimientos, Cece, a Claudia, por la invitación que me hiciste, a Patricia, muchas gracias y de verdad me he sentido pleno, me he sentido muy gratificado y a la cantidad de personas que nos han seguido. Que estén muy bien y Dios me los bendiga. Mil gracias y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por la presencia aquí. Bueno, quisiera cerrar este primer encuentro nuestro. Es el primero de 4. Nos vamos a volver a ver el próximo lunes a la misma hora con otros temas que tienen que ver precisamente con educar las emociones. Tomé algunas notas de la gente que nos está viendo en este momento y que me parece pertinente para el cierre. Juan Cardón dice que este es un ejercicio para cooperar y apoyar a todo lo que es salud mental de los risaraldenses. Y efectivamente, esto es un ejercicio que va directamente pensado y organizado en 2 líneas importantes. Uno, educación, y el otro, por obviamente consecuencia, mejorar la salud mental de nuestra población. Ese es uno de los fondos de lo que es emoción y espíritu. El otro elemento que revisé y tomé es que el estado afectivo del ser está compuesto por 2 elementos fundamentales. Primero la emoción y luego el pensamiento. En la medida en que esa emoción la aprendamos a gestionar, los pensamientos están mejores direccionados y obviamente nuestras reacciones también son más, más certeras en el momento en que ellas afloran. La educación de las emociones es el camino para su control. Definitivamente es así. La humanidad ahora tenemos, o la humanidad nos exige ser más colectivos y menos individualistas, y es un ejercicio que a lo largo del conversatorio se ha ido fluyendo, lo que quiere decir que ese es el camino. Nos saludan también, aprovecho, de Redes Cristianas de Salud Mental y Buen Trato. Muchísimas gracias por estar aquí. También la Secretaría de Educación. Me da pena nombrar que de pronto se me queden por fuera otros, y la verdad ha sido muy grato porque también tenemos personas que hacen parte de Emoción y Espíritu, que han trabajado en el festival y en algunas actividades y también nos están acompañando. También nos preguntan que si este está grabado. Sí, claro que sí. Quieren mirar nuevamente el audio, la grabación, y quieren compartir la grabación, queda también grabado. Y para cerrar, lo que es el principio y finalmente el amor. Y el amor es realmente lo que nos mueve, o sea, ese es el motor, digamos que ese es el corazón, digamos que esa es la sangre. Y digamos que el amor no es un asunto que está alejado del ser, no. En estos días leía precisamente eso y alguien preguntaba, pero ¿cómo hago para sentir amor? Entonces decía, la respuesta fue muy sencilla y es en serio. Haz con muy buena actitud, lava los platos y de una vez estás empezando a esparcir una luz diferente. Entonces, como de una forma básica, es la buena actitud frente a lo que tenemos. Entonces, tenemos una situación de pandemia que nos coloca en modos de hacer diferentes las cosas y nos obliga a aprender mínimo la bioseguridad. Entonces, en vez de tener una actitud de resistencia, tengamos una actitud proactiva. Entonces, ahí le estamos imprimiendo un sellito que lo hace diferente y que lo hace fluir. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Uriel y a Patricia. Ellos no son invitados, ellos son Emoción y Espíritu, es la realidad. Somos Emoción y Espíritu, hemos vivido para poder servir, y para poder servir lo que hemos hecho es desaprender y aprender,
y lo que compartimos son experiencias, no tanto teorías, sino la experiencia de vida que a muchos con toda seguridad les ha servido y llega en el momento preciso a cada uno cuando debe llegar. De eso estamos convencidos. Este tema, estos análisis, estos tips le llegará a la persona que lo necesita y seguramente le servirá. Y en sus comentarios y en sus análisis, sus reflexiones, con toda certeza son granos de arena para nuestro ejercicio de emoción espíritu. Muchísimas gracias a todos. Un futuro mejor para todos los seres humanos, haciendo énfasis en las vivencias emocionales y espirituales de cada uno de nosotros. ¿Qué es espíritu? Espíritu es una idea. Yo creo que es la misma sangre, porque la vida es sangre y el espíritu es algo indescifrable que suponemos que es algo que está en nosotros, pero a mi modo de ver es la vida misma y la vida está en la sangre. ¿Qué te gusta ver? Me gusta ver la naturaleza, me gusta ver, por ejemplo, el pliegue de las hojas de los árboles, me gusta mirar el mar y me gusta mucho mirar a las estrellas, mirar hacia arriba.